Ixtenco, Tlaxcala. Voy a empezar mi plática con una frase demoledora. Dice, yo soy zacatecano, pero me formé bajo la tutela del doctor Abel Muñoz, que justo acaban de mencionar. Fui su ayudante por muchos años, por alrededor de 20 años, y para mí, más que un periodo de ayudantía, para mí fue un periodo de aprendizaje. Él me transmitió pues prácticamente mucho de su conocimiento de el maíz, y les dije que iba a empezar con una frase demoledora. La frase es esta: el maíz es el cultivo más importante en el mundo. En el mundo. El maíz es el cultivo más importante en México. El maíz es el cultivo más importante en los Estados Unidos. El maíz es el cultivo más importante en todos los países de Sudamérica. Es decir, pues prácticamente nuestro origen, nuestra civilización, pues se lo debemos al maíz. De hecho, el maíz fue un detonante de nuestras civilizaciones. Muchos estiman que el maíz se originó hace aproximadamente 10,000 años. Y hay muchos estudiosos que han lanzado sus hipótesis. Decía Mangelsdorf, un antropólogo de Harvard, que el maíz pues tenía su origen en los alrededores de Tehuacán, por las cuevas donde se descubrieron los restos más antiguos hasta ahora. Dice todavía el doctor John Dowley, profesor de la Universidad de Minnesota, que el maíz se originó en la cuenca del Balsas. Dice el doctor Ángel Cato, uno de nuestros profesores en el colegio de posgraduados, que el maíz se originó en varias partes simultáneamente en México, principalmente centro y sur de México. Si se fijan, las autoridades a nivel mundial pues apuntan a México como el origen del maíz. Otras civilizaciones también tienen cultivos importantes. Mesopotamia tuvo el origen del trigo, China el origen del arroz, Perú el origen de la papa, pero el maíz es el cultivo más importante del mundo. Ese maíz, decía el doctor Abel Muñoz, fue un regalo inicial de la naturaleza, pero la naturaleza nos dio una planta muy diferente del maíz, unos pequeños granitos muy duros que pues prácticamente no se pueden comer, muy diferente al maíz que conocemos ahora, que utilizamos para tanto alimento preparado, delicioso, que es nuestra base alimenticia. Ese fue un invento de los mexicanos. Lo equiparaba con el invento del fuego por el hombre. Dicen, es que una clave para la civilización humana fue la invención del fuego. Bueno, el maíz está a ese nivel. Y miren que el maíz se originó entonces aquí entre nosotros. En todo el mundo, de todo el mundo. Ahora es la base alimenticia de África, de todo Sudamérica, de México, pues de Estados Unidos. Es el principal cultivo, simple y llanamente. Con eso, con la primera potencia mundial, se originó aquí ese germoplasma. Bien, el maíz, pues hace 10,000 años, pues que estaba en sus orígenes, pues fue muy estable por miles de años, muchos milenios, muchos siglos pasaron, y lo que se cultivaba desde luego era pues maíz nativo, maíz criollo como le decimos ahora. Quiere decir que el maíz criollo permaneció inalterado por milenios, por siglos. ¿Y qué creen? Que estas perturbaciones que ahora observamos en nuestra base de maíces criollos llegó apenas aquí a México
en la década de los 50 del año pasado. Ahí se vinieron algunos hechos bastante trascendentales, bastante sobresalientes. Yo identifico al menos dos aspectos que han trastabillado mucho la estabilidad de los maíces nativos o los maíces criollos. El primero de ellos, pues es toda una política que se desató, pues básicamente desde los años 80, una política agraria que todo apuntaba, parecía como si lo quisieran desaparecer, ¿no? Vino las modificaciones al artículo 27 constitucional, que permitía pues la enajenación de las tierras ejidales, es decir, de las tierras donde se siembra el maíz. Muchos agricultores pues por presiones económicas tuvieron que deshacerse de sus ejidos. ¿Y qué sembraban? Pues maíz. México tiene 20 millones de hectáreas donde se hace agricultura, y de esas casi 8 están ocupadas con maíz. Quiere decir que en esa expulsión de agricultores de sus tierras de origen, quien sufrió fue el maíz, porque si no hay quien cultive el maíz, pues las semillas desaparecen. 3, 4 años que una variedad permanezca sin cultivar, la semilla se muere. Y eso pasó. Entonces pasó también otro hecho de manera simultánea, que fue el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Tratado de Libre Comercio pues no era un tratado así de libre comercio, de libre. Ustedes quieren comprar un coche de Estados Unidos, híjole, pues es un relajo, es mucho trámite, son impuestos, es todo. Muchas cosas quedaron reglamentadas, pero ¿qué creen? El maíz no. El maíz no quedó reglamentado, pero como somos importadores de maíz, pues quedó abierto para que México importara una cantidad abierta, una cantidad ilimitada de maíz. Los maíces de Estados Unidos son muy diferentes a los maíces de México, es más, no sirven ni para hacer tortillas, ¿no? Pero quedó, ese sí fue libre comercio, nada más de aquí para allá. En el caso del maíz, que nosotros pagáramos el maíz libre de aranceles. Es decir, Estados Unidos no tiene ningún cargo por vendernos cantidades ilimitadas de maíz. Y eso también, fíjense, Estados Unidos produce su maíz con unos subsidios bastante grandes a sus agricultores, de manera que el maíz que ellos producen, por esos subsidios, pues tiene unos precios pues bastante bajos. La tonelada de maíz a nivel internacional pues está por poco menos de $200 la tonelada. Quiere decir que está poco menos de 4,000 pesos o alrededor de 4,000 pesos. Y entonces el error aquí de nuestras autoridades pues fue equipararlo. Decía, si el maíz en Estados Unidos nos cuesta 4,000 pesos, entonces el maíz de México también nos cuesta 4,000 pesos. Y eso es un error muy grande, porque primeramente no tiene la calidad para fabricar alimentos. Segundo, el maíz que tenemos es una riqueza genética, es una variabilidad genética. El maíz que importamos es prácticamente la misma variedad. Es una raza que se llama dentado de la faja maicera, uniforme genéticamente. Es decir, ahí pues ya prácticamente no se le puede mejorar, a diferencia de los maíces nativos, donde tenemos una riqueza pues bastante grande y desde mi punto de vista no ha sido explotada todavía, falta mucho. Dicen los libros, fíjense, dicen los libros, tenemos 60 razas de maíz mexicano. De esas 60 razas, tenemos colectadas 25,000 variedades en nuestros bancos nacionales.
Y bueno, ahora internacionales, ¿no? También ahí los tenemos resguardados. 25,000 variedades. Echen cuentas, una cuenta así rapidita. Tenemos aproximadamente 3,5 millones de agricultores que cultivan maíz criollo. 3,5 millones. Cada uno de esos agricultores posee un promedio de 2,5 variedades por agricultor, 2.5 variedades por agricultor. Multipliquen 3.5 por 2.5, quedará como cerca de 9, 8. Ese es el número de variedades criollas con que ahora contamos como país. 8 millones, no sé cuánto salió la cuenta, pero por ahí debe haber salido como por 8 millones. Tenemos 25,000 variedades resguardadas en los bancos de germoplasma. ¿Qué son 25,000 para 8 millones? Nada. Yo creo que si me ayudan a sacar el porcentaje, quizás sea un 1%, quizás sea por mucho un 2%, no soy muy bueno para las cuentas de memoria, pero es una cantidad muy ínfima la que tenemos resguardada. Quiere decir que esa variabilidad que conocen ahora los científicos, con la que hacen todos sus estudios de biología molecular, biología celular, todo eso, pues prácticamente no es nada, no es nada comparado con la riqueza que está resguardada en todas estas comunidades. Yo incluso hasta me pongo a dudar, fíjense, dicen, hay 60 razas, pero si nada más hemos explorado el 1%, quiere decir que en realidad hay más de 60 razas, muchas más, muchas más, pero pues ya nos ceñimos a eso porque vinieron nuestros vecinos del norte en los años 40 y 50 y nos dijeron en un principio que había 25 razas. Posteriormente, gracias a los estudios de Ángel Cato, de Rafael Ortega, de Fernando Castillo, del mismo Abel Muñoz, de Jesús Sánchez González, esto se amplió a 60 razas, pero inicialmente nos dijeron, ustedes tienen 25. Bueno, eso se amplió a 60, entonces yo creo que los que estudian todavía la genética del maíz criollo tienen un campo demasiado abierto todavía. Yo creo, si hemos explorado el 1%, ¿por qué debemos ceñirnos a esas 60 razas? Si alguien quiere estudiar en laboratorio un maíz X, dicen, a ver, ¿a qué raza pertenece? Debe ser dentro de las 60. Ah, no, pues no, bueno, nadie ha protestado, hacen falta estudios serios. Aparte, otra agravante. Las variedades, las razas van evolucionando año con año. Esas 25 o esas 60 eran las que teníamos hace décadas. Si ahora hacemos la cuenta, debemos tener todavía muchas más las que se van generando. Y miren, un ejemplo así muy claro. En los años 40 y en los años 50, cuando hicieron las primeras colectas, el maíz de temporal, que es donde se siembran los maíces criollos en temporal, rendía menos de 1 tonelada por hectárea. Hoy en día, los maíces criollos tienen un rendimiento promedio de 2.5 toneladas por hectárea. Quiere decir que los maíces eran diferentes. Quiere decir que el agricultor ha seguido trabajando, y entonces quiere decir que esas 25,000 variedades que tenemos resguardadas en los bancos de germoplasma, pues ya quedaron rezagadas, ya son piezas de museo, porque las variedades que tenemos ahora son muy diferentes. La copia de maíces que tiene CIMIT, ellos presumen de que es la colección de maíces más grande del mundo, etcétera, pues son maíces de los 50 y de los años 40, ¿sí? Entonces, pues no crean que es mucho para envidiarles, ¿no? Y todos sus estudios hace poco publicaron un trabajo
pues bastante compacto, bastante respetable desde el punto de vista del laboratorio, que se llamó el Atlas Molecular de los Maíces Mexicanos. Bueno, es el Atlas Molecular de los Maíces Mexicanos, pero de hace 70 años, y entonces ellos claman, ellos dicen que pues de ahí van a sacar los genes valiosos para aumentar la productividad en el campo. Bueno, pues esos genes acá en la vida real ya quedaron superados, esos genes ahora los agricultores los han pasado a un nivel más alto, y eso pues parece que no se han dado cuenta. Y yo creo que una gran explicación de eso es que pues ese tipo de estudios generalmente traen gente de afuera que lo realice, y pues imagínense, se necesita toda una vida para entender la dinámica que se lleva a cabo aquí. Al doctor Abel Muñoz pues le costó 60 años de ejercicio profesional. Al doctor Ortega Pasca, Efraín Hernández, pues les toca toda una vida. Entonces, investigadores jóvenes que vienen a aplicar sus conocimientos de biología molecular, pues yo creo que no están del todo enterados de esta gran diversidad. Si estuvieran enterados, su primera recomendación es decir, quieren hacer mejoramiento molecular, vayan y estudien los maíces que existen en este momento, y a partir de ahí vayan, partan, superen, mejoren. Eso pues no pasa, eso no pasa de esta manera, ¿no? Bien, esto es por parte de, digamos, de las políticas que se han llevado a cabo en el país. Yo les dije, yo identifico al menos dos vertientes por las que los maíces nativos, los maíces criollos, han declinado un poco en su importancia. Una son las políticas agrarias, que pues yo no soy especialista en temas agrarios, pero es lo que identifico, esto del TLC, lo de los cambios en la Constitución, es lo que identifico. El otro es el mejoramiento genético, tomando a los híbridos como frente de batalla. El mejoramiento genético, fíjense, por años, por milenios, por siglos, se llevó a cabo un método de mejoramiento genético que se llama selección masal. El hombre de las primeras etapas, los agricultores de las primeras etapas, usaban la selección masal para hacer mejoramiento genético. Estudios recientes, bueno, de la década pasada todavía, el doctor José Molina, un genetista que falleció hace también algunos años, 7 años exactamente, demostró que la selección masal no reducía la variabilidad del maíz. Únicamente con selección masal ustedes pueden ganar en rendimiento, pueden ganar genéticamente, pero la gran ventaja es que la variabilidad genética permanece constante. Quiere decir que los agricultores no andaban tan errados en usar selección masal. Sin embargo, el mejoramiento genético moderno, científico, que ahora le dicen, pues nació por allá a principios de siglo, y uno de sus nació en Estados Unidos, por cierto. Entonces, los métodos de mejoramiento que ahora se utilizan aquí en México, y de hecho en todo el mundo, nos los enseñaron nuestros vecinos del norte, los vecinos güeros allá. Ellos nos enseñaron los métodos que ahora aplicamos. Ellos ya no usan selección masal, a pesar de que ellos mismos demostraron en el año del 60, un profesor que se llama Charles Garden demostró que selección masal era tan efectivo como otros métodos, digamos, hibridación. Bueno, ahí está la teoría, está demostrada que funciona, pero ellos se fueron por otro método que se llama hibridación. Híbridos. Ellos nos enseñaron a hacer híbridos,
Y cuando en los años 40 se formalizó un convenio entre el gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller, pero también participó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se mandó traer estadounidenses a que nos enseñaran a cómo mejorar el maíz. Fíjense, ubíquense en el tiempo. Eso fue en los años 40, exactamente en el año 45. Quien era el secretario de Agricultura en Estados Unidos era un señor que se llamaba Henry Wallace. Henry Wallace fue el que palomeó ese programa donde vinieron los gringos a enseñarnos cómo mejorar maíz en los años 40. En Estados Unidos, los híbridos se empezaron a comercializar en los años 30, 10 años antes. Y entonces, ellos se enamoraron de los híbridos. ¿Y qué creen que recomendaron al llegar aquí a México? ¿Qué método? ¿Selección masal o híbridos? Híbridos. Ellos nos recomendaron los híbridos y nosotros adoptamos ese método porque nos lo dijeron nuestros vecinos del norte. Miren ustedes, les voy a dar otro dato. ¿Saben quién era Henry Wallace? El fundador de la compañía Pioneer. La primera compañía que hizo híbridos en el mundo fue una empresa que se llama Pioneer, que sobrevive hasta ahora, ¿no? Sobrevive hasta ahora, tiene su sede en el estado de Iowa, cerca de la Universidad Estatal de Iowa. Por cierto, yo también estudié ahí, pero yo nomás fui a observarlos. Yo trabajé en el banco de germoplasma. Hago una pequeña anécdota. Ya mencionaba el doctor Julio que en el año 95 el doctor Muñoz fue a hacer una estancia a la Universidad Estatal de Iowa. Por alguna razón, bueno, esa es la principal universidad en Estados Unidos donde se estudia mejoramiento de maíz. Por alguna razón al doctor Abel, pues le gustó esa universidad y a todos los ayudantes que nos tocó el turno en ese tiempo, a todos nos mandó a estudiar a Iowa, ¿no? Y tú te vas allá y no nos daba opción. Pero no nos mandaba a estudiar a cualquier parte. Yo me fui a estudiar al banco de germoplasma de la Universidad de Iowa, donde se resguardaban todos los criollos. Ahí tiene una copia del banco de CIMIT, etcétera, etcétera. Y yo estudié los criollos, ¿no? Entonces, aún estando en Iowa. Bueno, todo eso vino porque de ahí egresó quien vino a recomendar acá los híbridos, que fue Henry Wallace. Después, pues, mandó a otros mejoradores de maíz. Principalmente el más sobresaliente pues fue Edwin Wellhausen, el doctor Wellhausen, también egresado